Bueno, entonces vamos a ver, eh, rápidamente nos toca ver un poco sobre la modulación angular, ¿no? La modulación angular es la otra manera de modificar la portadora a partir de la señal mensaje, ¿no? De la moduladora. ¿Listo? En la modulación AM, ¿qué hacíamos, chinos? Cogíamos y hacíamos variar la amplitud de la portadora con el valor del mensaje, ¿no? Por eso se podía visualizar pues que esta amplitud eh, que, que obviamente pues está en función de una frecuencia, pero tiene un valor pico, un valor máximo. Se le podía agregar también un offset y también pues obviamente gracias a la moduladora se miraba pues las curvas ascendentes y descendentes. En la modulación angular, lo que se modifica no es la amplitud, sino la fase, ¿no? ¿Listo? La fase o la frecuencia. ¿Listo? Las dos tienen una relación directa. Si uno se pone a analizar en detalle, realmente se podría decir que es la misma modulación. La única diferencia es el desfase de 90 grados, ¿no? Que puede tener una señal seno con respecto a una señal coseno. ¿Listo? Porque la integral de una modulación es la otra, o la derivada de la una de la otra es la integral de la una. ¿Listo? Ahorita vamos a ver cuáles son. Bueno, chinos, verán. Entonces, como se ve en esta diapositiva, se va a trabajar con un envolvente complejo, ¿no? El envolvente complejo, ustedes recuerdan que es una señal que va a tener parte real y parte imaginaria. La parte real normalmente se representa a través de un coseno y la parte imaginaria a través de un seno, ¿no? ¿Listo? Normalmente en la modulación AM se trabajaba solamente con la parte real, aunque también para poder determinar las dos bandas laterales se utilizaba el envolvente o la parte compleja del envolvente. La parte imaginaria del envolvente complejo. ¿Listo? Entonces, sigamos. Miren, chinos, que la señal modulada, esa SDT, miren cómo se representa, chinos, ¿no? Es AC, donde AC es la amplitud de la portadora. Este coseno, se puede utilizar coseno, seno, es indiferente, pues la bibliografía lo utiliza el coseno. Eh, Está en función, miren, de la frecuencia de la portadora WC, la frecuencia angular, más el teta de t. ¿Listo? Donde el teta de t es el desfase puntualmente, ¿no? Chinos. Y en este tipo de modulación, ese teta de t va a variar de acuerdo a la moduladora, a la m de t. ¿Listo? Entonces, si ustedes se pueden analizar, hagamos un análisis ahí chiquito. ¿Qué pasa, pues, chinos, no? Entonces, bien, pues, si quitamos el desfase, la portadora, que normalmente es de alta frecuencia con respecto a la moduladora, pues sería una señal que se va a representar con senos y cosenos muy pegados, ¿no? ¿Listo? De acuerdo al, al espacio que va a utilizar la señal moduladora, ¿no? El ancho de banda, perdón, el espacio, bueno, también el espacio de frecuencias. ¿Listo? Ahora sí, si le agregamos un delta, un teta de t, esa frecuencia o ese ángulo, pues, que va a ser analizado por el coseno, cambia, ¿no? Entonces, si ese teta de t es grande, pues la frecuencia se hace más grande, ¿listo? Entonces va a haber mayores cantidades de señales en el mismo, digamos, espectro, ¿no? De, de frecuencia. Y si esa teta de t es pequeña, pues la señal, eh, que es la señal portadora, pues va a tener una frecuencia muy similar a la original, ¿no?
Ahora, esa teta de t puede tomar valores negativos, entonces perfectamente la frecuencia de la portadora, ¿qué pasaría? Pues disminuiría con respecto a la original, ¿no? Entonces se vería un poquito más holgada la señal. ¿Listo? Ahorita pillamos una imagen que representa un poco mejor este tipo de concepto. ¿Listo? Miren, chinos, otro concepto que tiene la modulación angular, ¿no? Entonces, bien, pues, el teta de t, que es lo que varía, ¿listo? Está en función, si es en fase, está en función de la sensibilidad de fase, ¿listo? Sensibilidad, ahí la embarré, no es sensabilidad, sensibilidad de fase, ¿listo? Que es el dp, ¿listo? Por el MDT. ¿El MDT qué es? Es la señal moduladora. La voz, por ejemplo, ¿no? La voz es típicamente una señal muy común, ¿no? En las comunicaciones analógicas. ¿Listo? Actualmente se utiliza, pues, ¿no? El FM para transmitir voz con las emisoras, ¿no? Es más, yo quería que en esta materia hagamos un transmisor FM, pero vamos a ver, pues, qué podemos hacer. Entonces, esa sensibilidad de fase se multiplica por la moduladora y se genera ese teta de t. ¿Listo? Esa sensibilidad de fase realmente es una ganancia, ¿no? Y está en radianes por voltio, chicos. ¿Listo? Y es muy coherente, ¿no? Tiene que ser en radianes por voltios para que asimismo los voltios se cancelen porque el MDT normalmente es una señal de voltaje, ¿listo? Normalmente todas las señales son de voltaje, ¿listo? Se cancelan los voltios y quedan radianes, ¿no? Y entonces la frecuencia WC que está en radianes más el teta de t en radianes, pues es coherente la variación para ese coseno, ¿no? Para esa señal modulada. ¿Listo? Ahora, bien pues, ¿cómo es el teta de t de una señal en modulación angular, pero en frecuencia, chinos? ¿Listo? ¿Sí la pillan? Bueno, entonces, bien, pues, ¿cómo es la, el teta de t cuando se hace una modulación angular, pero lo que varía es la frecuencia, chinos? ¿Listo? Entonces, bien, pues, que se tiene en cuenta un DF. Ese DF es la desviación de frecuencia, que también es una ganancia. ¿Listo? Ese está en radianes por voltio segundo. ¿Listo? Si ustedes, pues, cogen una señal, miren que ahí es muy clara, ¿no? La fórmula, ¿no? Que voy a hacer una integral, ¿no? ¿Listo? Desde menos infinito hasta t, puede ser desde 0 hasta t, ¿no? ¿Listo? Del m de sigma, donde m de sigma es el mensaje, pero a ese mensaje lo voy a integrar. ¿Listo? Entonces, al hacer una integral integral en función del tiempo, pues obviamente por ahí se cancela ese segundo y me queda en radianes por voltio. Los voltios se cancelan con la señal de la moduladora y queda solamente la señal del teta de t en radianes, que es coherente, ¿no? Sigue siendo coherente, pero bien, pues que la modulación en frecuencia se hace con la integral, ¿no? La integral, la modulación en fase sí es directamente, ¿no? Con la señal moduladora. ¿Listo? Miren, en esas dos imágenes que aparecieron, esas dos fórmulas, se puede relacionar perfectamente la la modulación en fase y la modulación en frecuencia. Entonces, bien, pues, la primera, la que está arriba, el MDP, es decir, el mensaje ya en función de la modulación en fase, ¿no? El MDP es igual a las dos, a la razón entre las dos ganancias, el DF con respecto al DP, ¿listo? Solo que se tiene en cuenta ahí la integral, ¿no? ¿Listo? La integral del mensaje, pero ya en frecuencia, ¿no? Entonces, claramente con esta fórmula
podemos determinar que la modulación en fase se puede obtener haciendo una integración de la modulación en frecuencia, podría ser, ¿no? Realmente lo que se integra es el mensaje. ¿Listo? Mírenlo, ahí está. Y si no quiero utilizarlo de esa manera, lo puedo hacer con la formulita que está abajo, ¿no? Entonces, bien, pues que la modulación o la moduladora en frecuencia sería igual a la relación entre el diferencial o la ganancia en fase sobre la ganancia en frecuencia, que es al contrario de la anterior, por la derivada, ¿listo? Bien, pues la derivada del mensaje en fase, ¿listo? Entonces miren que se relacionan las dos a través de una integral o a través de una derivada. Entonces, si yo tengo la modulación en fase y la derivo, puedo obtener la modulación en frecuencia. O si yo tengo la modulación en frecuencia y la integro, puedo obtener la modulación en fase. Ahora, si yo cojo e integro un coseno, me queda un menos seno. O si yo integro un seno, me queda un coseno. ¿Listo? Realmente las señales trigonométricas pues tienen un desfase de pi, ¿no? De pi medios, perdón, de pi no, de pi medios. Entonces, la señal en frecuencia y la señal en fase es realmente lo mismo, ¿no? Porque al integrar un seno, un coseno, pues me va a dar un seno o un coseno también, solo que estarían desfasados pi medios. Entonces, eh, realmente son señales muy, pero muy similares, ¿no? Bueno, chinos. Entonces, la señal angular, la modulación angular, es una señal pasabanda, ¿no? ¿Listo? ¿Qué significa pasabanda? Pues que ya la manipulamos, ¿no? No es en banda base, ya la manipulamos, es una señal en banda ancha, ¿no? ¿Listo? Entonces, si es pasabanda, teóricamente debe suceder en un ancho de banda, ¿no? En una frecuencia, en un rango de frecuencias determinada, ¿no? ¿Eso quién nos ofrece, pues, esa información? El análisis espectral, gracias al análisis de Fourier, ¿no? Entonces, chinos, la señal modulada de ángulo S de t es igual a R de t, donde R de t puede ser cualquier tipo de señal que me pueda generar una alta frecuencia, ¿listo? Por el coseno de phi de t, ¿listo? Donde ese coseno, donde ese phi de t está, mírenlo, ahí está. Sí se ve, no se ve tan clarito, pero sí se ve. Ese phi de t realmente es la frecuencia, ¿listo? O el ángulo, pues que, más bien la frecuencia no, es el ángulo que le voy a ingresar a ese coseno, ¿listo? Y piden que el ángulo es igual a WC de t más teta de t, lo que habíamos pillado anteriormente, donde WC es la frecuencia de la portadora, la frecuencia angular de la portadora, más teta de t. ¿Y teta de t qué es? ¿Listo? Si es directo, es modulación en fase, y si cogemos esa de ahí y la integramos, es modulación en frecuencia. ¿Listo? Obviamente cada una tiene su ganancia, ¿no? Ya la habíamos pillado. Listo, verán, aquí viene un concepto bien importante, ¿no? Resulta que al manipular esa frecuencia de la portadora, agregándole, sumándole o restándole una variación, ya sea en fase o en frecuencia, se genera una frecuencia instantánea, ¿no? Entonces, bien, pues el concepto simple de esa frecuencia instantánea es el valor que va a tomar el ángulo, chinos, en un instante de tiempo. Nunca va a ser el mismo, ¿no? En la portadora pura, digamos, sin hacer parte todavía del sistema modulador, esa frecuencia instantánea es cero, pues, ¿no? O más bien, la variación de esa frecuencia instantánea es cero. La frecuencia instantánea podría ser eh, la frecuencia, pues, de la portadora, pero resulta que si ya la tenemos modulada, varía, ¿no? Puede aumentar, puede disminuir, ¿no? Puede hacer que la señal sea más holgada o que sea más, esté más junta, ¿no? Dentro de un mismo rango de frecuencias. ¿Listo? Entonces, miren que existe esa fórmula, chinos, que la frecuencia instantánea
en función de t es igual a la frecuencia instantánea angular sobre 2pi. Pues esa es una fórmula obvia, ¿no? ¿Listo? Y esa wi de t se la puede obtener derivando ese phi de t, chinos. Y pillen pues que a qué es igual la derivada del phi de t. Si cojo y derivo ese phi de t, me queda wc más teta prima, ¿no? ¿Listo? Y el teta prima, pues, si eso está en función de senos y cosenos, pues va a quedar también en función de senos y cosenos. ¿Listo? Entonces, ese dato eh, tiene que ser un número escalar, digamos, ¿no? No, digamos, un número que quede en función de tiempo. Es en ese instante de tiempo me va a dar un número, ¿listo? Que va a ser el que me va a permitir encontrar el valor de la amplitud de salida de la señal modulada, que en este caso pues se vería afectado directamente por la moduladora y también pues por la amplitud y las condiciones que tiene la portadora. ¿Listo? Bien, pues vean, en esas dos imágenes que se muestran ahí, se puede evidenciar lo anterior, ¿no? Entonces, yo tengo el mensaje, pero en frecuencia, lo puedo derivar, chinos. ¿Listo? Y puedo obtener el mensaje en fase. ¿Listo? Y puedo yo perfectamente generar una señal en FM. ¿Listo? Y lo mismo, si tengo el mensaje con análisis pues, de fase, lo puedo derivar también, pero miren que el diferenciador está al revés, ¿no? Que el anterior. Y puedo obtener la señal en frecuencia y puedo generar una señal de PM. ¿Listo? Bueno, vean, bien, pues aquí hay unos dos circuitos. Este primer circuito es el modulador en fase. Realmente que hace, que me va a permitir variar la frecuencia de una señal a partir de otra señal en tiempo. Pues realmente se hace con sistemas no lineales. Miren, ahí están los diodos. ¿Listo? Y esos son los que permiten que la frecuencia aumente o disminuya. Puntualmente, pues para este circuito se tiene una señal de PM. ¿Listo? Bien, pues hagamos el análisis ahí cortico. Entonces, tengo abajo, si ustedes se dan cuenta, tengo abajo la señal de entrada, ¿no? El mensaje, la voz, por ejemplo. Y tengo arriba, si ustedes se dan cuenta, tengo arriba el oscilador de frecuencia, de alta frecuencia, normalmente es más alta, ¿no? Si ustedes recuerdan, el ancho de banda del FM comercial es aproximadamente de 20 megas, ¿no? Desde el 88 hasta el 108 megahertz, ¿no? Es de 20 megas el ancho de banda, entonces un megahertz ya es una frecuencia un poco más alta, para tener en cuenta que la voz es bajita, pues, ¿no? La voz es muestreada, puede ser de un ancho de banda de 8K, ¿no? ¿Listo? Y siempre es pequeñita. Entonces, si ustedes analizan, tengo la señal de la portadora arriba, gracias a esa bobina, ese circuito tanque entre el condensador CO y la inductancia L, ¿listo? Puedo yo perfectamente generar una variación en la frecuencia, ¿no? En la fase, perdón. ¿Listo? Y gracias a los dos diodos que van a actuar como un rectificador, pues me va a permitir en la conducción, cuando el hemiciclo sea positivo, que va a conducir un diodo, y en el otro hemiciclo, pues va a conducir el otro diodo. ¿Listo? Y así se generaría la señal en fase. ¿Cómo sería la señal en frecuencia? Es un poco más sencilla, chinos. ¿Listo? El circuito que vemos ahí es muy similar, pues más sencillito que el anterior. Simplemente gracias al circuito tanque se genera la variación de la frecuencia, ¿listo? No la fase, sino la frecuencia, en función de la moduladora. ¿Listo, chinos?
como se pueden dar cuenta en esas dos ecuaciones que están arriba a la derecha, la frecuencia instantánea para el modulador o el análisis en frecuencia es como habíamos dicho, la derivada de ese phi, ¿no? En este caso, la derivada del teta. ¿Listo? Si derivamos eso, realmente nos va a quedar como esa eh, desviación de frecuencia, esa ganancia, pues, de frecuencia por la señal mensaje. ¿Listo? Bueno, chinos. En esta gráfica se puede ver un poquito más clara el tipo de modulación, ¿no? Si ustedes se pueden analizar el mensaje, pues mírenlo, es la primera señal, ¿listo? Y la portadora, ¿listo? O más bien, la frecuencia instantánea, ¿no? Varía de acuerdo al mensaje, ¿no? Entonces, si yo tengo una amplitud positiva, mírenlo arriba, entonces la frecuencia instantánea aumenta, ¿no? ¿Listo? Entonces, si aumenta la frecuencia instantánea, miren en este pedazo, verán, aquí ven, en este pedazo tengo el pico alto de, de la señal moduladora, ¿listo? Entonces, genera una frecuencia instantánea un poquito más grande. Miren, la frecuencia de la portadora digamos, va a ser siempre la misma, pero le meto yo una frecuencia un poquito más grande que está en función de este voltaje, ¿listo? Y entonces, ¿qué pasa en la señal de salida? Bien, pues que la, la, la salida se junta mucho más, ¿listo? Ahora, miremos en el otro caso. Cuando tengo yo la señal de mensaje en su pico máximo, pero negativo, obtengo, miren, una frecuencia instantánea más baja que la frecuencia de la portadora. Entonces, ¿qué pasa? Pillen, ¿cómo saldría la señal modulada? Pillen, se hace más holgada, ¿no? La salida. Realmente, esta gráfica de aquí es la señal de modulación angular. En este ejemplo está la señal de FM. ¿Qué diferencia habría con la señal de PM? Simplemente un desfase de 90 grados chinos. ¿Listo? Si tenemos en cuenta, por ejemplo, si yo cojo este mensaje de aquí, este de aquí que es una señal seno, y la derivo, ¿cómo sería? A ver, si este es seno, la derivada del seno es coseno. ¿Listo? Entonces empezaría aquí arriba, ¿no? ¿Listo? El pico máximo sería aquí cuando t vale 0. ¿Listo? Y el pico máximo negativo, ¿dónde sería, chicos? Entonces la señal vendría dibujada así, ¿no? Entonces, viene aquí, baja aquí, viene aquí, aquí sería, ¿no? El pico máximo. ¿Listo? Entonces, esta señal de acá se correría a 90 grados, ¿no? Entonces, no empezaría con una señal de portadora. Miren que la señal de portadora es, digamos, sin ninguna modificación, la frecuencia instantánea aquí es FC. ¿Listo? Al derivar esta señal, entonces esta gráfica de aquí, esta gráfica de aquí, se correría a 90 grados. Empezaría aquí estando más junta, después se vuelve un poco más holgada, llega aquí, la señal es muy similar, la frecuencia de la portadora, y después queda un poco más holgada porque se obtiene el pico máximo, pero negativo. ¿Listo? Es la misma gráfica. Es decir, si nos ponemos a organizar esto en el MATLAB, que lo tenemos que hacer, a ver si el lunes lo hacemos, eh, nos va a dar la misma gráfica, con una diferencia de que la señal en FM sería así y la señal en PM empezaría a correrse. Es decir, en este punto de aquí, en este punto de aquí, aquí, empezaría el eje de las Y. Y aquí por aquí sería el origen, donde tengo el mouse. ¿Listo? Bueno, chinos. Existe una desviación también, ¿no? La desviación de frecuencia y la desviación de fase. Tiene que haber desviación, chinos. Lo que acabamos de ver es la desviación, ¿no? Entonces, la frecuencia instantánea, ¿listo? Menos
la frecuencia de la portadora, esa es la famosa desviación de frecuencia. Y se puede representar de esta manera. ¿Listo? Para eso también existe una desviación de frecuencia máxima. ¿Listo? El valor máximo de este diferencial. ¿Listo? Y también puede haber un diferencial de frecuencia pico a pico. ¿Listo? Entonces el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Listo? Y esto se puede resumir en esta fórmula de acá. El diferencial de frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por la ganancia de frecuencia por el voltaje pico. ¿Listo? El voltaje pico. Ahora sí, la desviación de fase, ¿listo? Como aquí estamos derivando, pues, ¿no? La fase. La desviación de fase acá sí ya es más clarita, ¿no? Es muy simple. Es el máximo de la teta de t, ¿listo? Es muy sencillo y se puede representar también en el valor escalar como el diferencial de la ganancia de fase, que es la sensibilidad, ¿listo? Por el voltaje pico. Y listo, chinos. Esa es la desviaciones. Bueno, existen dos índices de modulación en la modulación angular, pues es obvio porque tenemos dos. Entonces, el de fase y el de frecuencia. Bien, pues, normalmente para la modulación angular utilizamos el beta como símbolo o letra que representa el índice de eh, modulación. ¿Listo? Me llegó un chino. ¿Quién? No. Bueno, entonces tengo el beta, pero para fase. ¿Y a qué es igual el beta para fase? Pues muy fácil, ¿no? Es el delta de teta, ¿listo? Es el mismo de acá, ¿listo? El delta de teta es este mismo de acá, ¿listo? Ahora, el índice de modulación, pero para frecuencia, es el delta de f sobre qué, esta vez qué será, sobre el ancho de banda, ¿no? ¿Listo? Este B es una frecuencia. ¿Listo? Entonces, diferencial de frecuencia sobre frecuencia me va a dar adimensional. ¿Listo? Y estos son los dos índices de modulación.